buenas noches al periodista Hugo Guerra, docente universitario, y ahora pues más que nunca requerimos siempre de luces. Cómo es importante hablar, conocer, revisar, volver a leer con el sinónimo, si quieren, releer, repetir, ¿no? Es muy importante para conocimiento absolutamente de todas las materias que se está hablando. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Milagro. Como siempre, un gran gusto, un honor de estar contigo y con la enorme audiencia que sigue creciendo con ustedes. Muchas gracias. Debo decir que nosotros estamos saliendo en Junín y me parece que tú a través de un operador de cable y recién me he enterado que tú has nacido en Junín. Soy Jaujino rajatabla a mucha honra y veo con particular atención, aunque hace años que no puedo ir, a lo que ocurre en mi región, que es el epicentro de muchos de los problemas políticos que en este momento estamos viviendo en el país. Una impresión primero, por favor. Hay tanto pan para rebanar en esta noche. Una primera impresión, por favor, particularmente en este momento, dada la solicitud para aprobarse un referéndum, para buscar una asamblea constituyente, para a su vez, algunos dicen modificar, pero otros dicen hacer una nueva constitución. Mira, Milagros, el debate a esas alturas empieza a tornarse estéril. ¿Por qué estéril? El gobierno del señor Castillo ha lanzado la iniciativa de presentar un proyecto de ley no para modificar un artículo o algunos de los artículos, es decir, no para hacer una reforma puntual de la Constitución, sino para hacer la convocatoria a un referéndum que conduciría a una asamblea constituyente. Que no lo quieran decir legalmente, eso es simplemente una estratagema. Este proyecto de ley es absolutamente inconstitucional porque es improcedente. Es improcedente y es alevoso, es una temeridad jurídica. El artículo 206 de la Constitución, mejorado y ampliado en enero de este año, prohíbe cualquier tipo de iniciativa de esta naturaleza que no pase previamente por una aprobación y una iniciativa del Congreso de la República. Entonces, y el Congreso de la República tampoco puede llamar a una constituyente, cuidado, puede hacer reformas constitucionales. Eso de que la Constitución es intocable no es cierto. Se pueden hacer modificaciones, pero hay cláusulas que se llaman pétreas. Cláusulas pétreas. Somos una república unitaria, no somos una república plurinacional, existe la libertad de credo, existe la libertad de expresión, existe la libertad de opinión, existen los derechos y garantías fundamentales. Y el sistema es republicano por definición. Acá no se puede hacer una confederación de autonomías como el caso de lo que ya está haciendo el Congreso Constituyente en Chile. Por eso es que frente a esa estratagema del gobierno, la respuesta tiene que ser muy clara. No consiste solo en mandar al archivo ese proyecto de ley. Lo que corresponde, tal como lo ha explicado la doctora Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación y congresista de la República, es que se abra una denuncia constitucional contra el señor Castillo y su gabinete porque están incurriendo en abierta infracción constitucional. Y la consecuencia de esa posible denuncia constitucional tendría que ser la suspensión en el cargo del señor Castillo. Por lo demás, hay dos factores concurrentes. Esto es la quinta etapa de la lucha política del pensamiento marxista, de lo que representa específicamente Vladimir Cerrón,
que quieren lanzar una campaña del campo a la ciudad, desde una perspectiva de enfrentar a la población nacional segmentada en torno al azuzamiento. Pero también hay un hecho detonante que no podemos pasar por alto. Todos sabíamos que el presidente de la República había sido citado por el Congreso, por la comisión investigadora, en el caso de la corrupción de Zarratea. No concurrió. Podía haber citado incluso a Palacio de Gobierno para que concurra a la comisión, no lo hizo. Y hoy hemos tenido el develamiento de la señora Carolyn López como colaboradora eficaz en el Congreso de la República, que se indica a Pedro Castillo como cabecilla de la corrupción, del cohecho, del tráfico de influencias y de una serie de asignaciones de obras públicas a cambio de dinero. Lo pone entonces como cabecilla de una organización criminal, que eso es lo que actualmente nos gobierna, no es solamente un partido político. Y esta llamada a una constituyente está impidiendo que veamos ese proceso específico que por sí solo es gravísimo. Vladimir Cerrón, en una entrevista hace unos minutos en Canal N con Mario Ghibellini, ha dicho, a la pregunta, si no pasa esta solicitud, si no prospera el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para este fin, ese es un plan A. Si no pasa, le pregunta al periodista y él responde, tenemos un plan B. Cuando se le ha preguntado en qué consiste este plan B, ha dicho, no puedo revelarlo. Deja Eso la es puerta. grave. Uh-huh. Eso es grave por dos motivos. Primero, todos sabemos simplemente por lógica deductiva y por análisis político científico que lo que están proponiendo es, tú no me apruebas el proyecto de ley, entonces el Ejecutivo hace cuestión de insistencia. Y si por insistencia no se lo aceptan, tratarían de buscar, de imaginar falsas, pero manipuladas y seguramente hasta cierto punto populares, pretextos para cerrar el Congreso. Ese es el gran objetivo. Y la otra estrategia que probablemente el señor Cerrón no está en condiciones éticas y morales de explicar hoy día es lo que se viene. A partir del 17-18 de mayo comienza la quinta etapa del plan de captura del poder. El señor Vladimir Cerrón ya ha explicado, llegar al gobierno no lo es todo. El poder tiene que controlarse en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en la Iglesia, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales. Es decir, quieren coparlo todo. ¿Y por qué pasa esa estrategia de la izquierda más radical? Por el azuzamiento de las poblaciones del interior de la República, incluso está por llegar un alto funcionario de Naciones Unidas que está en esa línea de levantamiento de los pueblos originarios, el azuzamiento de las contradicciones y plantear que el Perú necesita una reforma constitucional, una asamblea constituyente para ser refundado a partir ya no de la República Unitaria, sino de las repúblicas plurinacionales. Esto es todo un plan que está ahí. Entonces, lo que deberíamos entender muy probablemente es que Cerrón dice, si el Congreso rechaza el proyecto de ley, entonces vamos a hacer un levantamiento popular. Estamos en vísperas de una gran azonada violenta en el país. Y eso, Milagros, no es ninguna primicia, eso es producto del análisis y para eso Perú Libre acaba de dar un paso muy importante. Al Sí. suspendido a las 44 bases antiterroristas del ejército y la policía que estaban operando en el Braen. Y ahora inclusive hay indicios de que están entrando a territorio peruano columnas de las FARC justamente para preparar ese probable levantamiento. Esa es la verdad
que Cerrón no ha querido contar hoy día. Ya hay varias cosas también. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, dice, cuando se le dice, eh, se le recuerda que Pedro Castillo en plazas dijo, anunció que, porque Vladimir Cerrón dice, sí, bueno, a lo de la reforma constitucional, en fin, reforma o hacer una nueva constitución, Cerrón dice, ha dicho, eso es una promesa, él sola, por Pedro Castillo, él solo está cumpliendo lo que había prometido. Entonces se le pregunta, también dijo que iba a disolver el Tribunal Constitucional y él responde, no, eso fue una táctica política. Entonces, es como de volver a las prácticas que ellos han criticado tantas veces de ofrecimientos populistas y se está incurriendo en esa misma figura. Mira, son apenas 9 meses de gobierno de Pedro Castillo. Y hasta hace menos de un mes, Pedro Castillo y Aníbal Torres decían, y cito lo que decía Aníbal Torres, que de ninguna manera el gobierno iba a alentar, propiciar o convocar a una asamblea constituyente. Uh -huh. Menos de mes y medio después, ya está la convocatoria. Entonces, sí, es verdad, los comunistas como Cerrón suelen decirte lo que se viene. Ellos no niegan sus planes, pero claro, no se puede confiar en ellos porque él ha dado en el clavo. Hacen maniobras tácticas de engaño. Ellos creen en el arte de la guerra. ¿Pero qué guerra? La guerra maoísta, la guerra revolucionaria. Mientras que desde el lado democrático sí estamos en capacidad, sobre todo con independencia, porque ni tú ni yo pertenecemos a partidos políticos, ni somos activistas de un Así es. partido, sí de los principios democráticos. Entonces, cuando hacemos el análisis, encontramos estas flagrantes contradicciones en el discurso oficial. Ahora, bien es cierto, también se acerca el día 1 de mayo, Día del Trabajo, no de los trabajadores, sino Día del Trabajo. Hace unos minutos he entrevistado al presidente de la Central Unión de Trabajadores del Perú, que dista mucho naturalmente de aquellos años, tú con mayor propiedad puedes hablar de ello, puesto que has sido testigo de excepción también de las, digamos, primero, del número de trabajadores en los que estaban incluidos en estas instituciones, en estas asociaciones, en estas centrales, lo que representaba la fuerza mayoritaria, que luego se debilitó por causa, por supuesto, del número de desempleados y además porque ahora estamos contando que el 20% solamente es de trabajadores, de la masa trabajadora es, digamos, formal, ¿no? Sin embargo, ahora yo la verdad es que no sabía que además se ha incorporado también en la CUT, según ha dicho el presidente de la misma, que están los trabajadores autónomos. Pero yo dificulto, ¿no? Porque el trabajador autónomo realmente el tipo se le va en saber mañana qué mercadería o qué va a trabajar, en qué servicio, y no revisa mucho, infelizmente, pues las cosas que pasan en nuestro país. Pero la pregunta es esta, llega el Día del Trabajo, también es cierto que han habido excesos, ¿no es verdad?, en, digamos, en la clase, no quiero decir la clase dirigencial, pero recogiendo las palabras, en la clase dirigencial en contra de los trabajadores. También es cierto que, porque no se ha llegado a este punto por gusto, en este punto en el que nos hemos encontrado, porque sea que alguien mire con benevolencia o alguien tenga una mirada crítica, o sea, duro, los acontecimientos son estos y nos encontramos aquí. Estamos en un problema de pandemia y además de, digamos, de una guerra económica, ¿correcto? Cuando se lanza todas estas cosas, acusa golpe y dificulto que alguien del extranjero, porque aquí nosotros lo que necesitamos es que alguien venga, apueste, ponga una empresa, una industria que desarrolle un sector, que dinamice, que pueda emplear a más trabajadores peruanos y esos trabajadores multiplican también otros puestos de trabajo. Pero ya ha acusado golpe en la bolsa de valores y acusa golpe naturalmente también en la decepción de muchos inversionistas que ya no miran acá al Perú, sino uno hagan de cuenta que alguien tiene 1 millón de soles, ¿dónde lo pone? Lo pone donde creen que las reglas están más o menos seguras, ¿no?
tal vez hasta sin importar mucho el cariz político, pero sí que se respete unas normas, ¿no? Una constitución, unas Así reglas, es. instituciones sólidas. Nos encontramos en este punto y hay un quiebre entre los trabajadores y los empresarios también. Yo ahí tendría que ser más prudente, Milagros. Rápidamente algunas reflexiones. Solo alcancé a escuchar la parte final de la entrevista al dirigente de la CUT. Pero, número uno, TP y dónde estaban los sindicatos en el momento en que nosotros, los ciudadanos demócratas, nos enfrentamos y fuimos perseguidos por el autoritarismo de Fujimori y por la mafia de Montesinos. ¿Dónde estaban? ¿Le hicieron una gran huelga? Nunca. Solamente se plegaron al final, cuando ya fue la caída con la marcha de los cuatro suyos. O sea, que tienen un pasado que en cierto modo es vergonzante. Digamos las cosas con serenidad, pero con propiedad. Que no se arroguen triunfalismos ni victorias que no fueron suyas, sino nuestras, como sociedad civil y como prensa independiente en su momento. Segundo, el problema en el Perú no es el de una clase privilegiada de empresarios. Los empresarios, como en cualquier parte, tienen que ser regulados y tienen que ser controlados. ¿Pero por quién? Por el Estado. Y el Estado, a partir sobre todo del periodo de Ollanta Humala, de Kuczynski, de Vizcarra, de Sagasti y ahora de Castillo, no han cumplido con su función regulatoria adecuada. Y el problema no es las inversiones que puedan venir o no. El problema es que el sistema está mal diseñado por el Estado peruano y eso no tiene que ver con la Constitución. Muy por el contrario. Eh, Fíjate tú las cosas claras y eso a veces la ignorancia es atrevida. La mano de obra en el Perú no calificada cuesta aproximadamente 15 a 20 veces más que en un país asiático porque los trabajadores del sector formal, que cada vez son menos, tienen unas sobreprotecciones enormes. Y cuidado, no solamente los de la ciudad, los campesinos formales tienen una sobreprotección. En el Perú se pagan 14 sueldos, se paga CTS, se paga fondo de pensiones, las vacaciones duran un mes, se trabaja 8 horas o menos, etcétera. Esto en gran parte del mundo en desarrollo. No ocurre. Estamos sobreprotegidos. El sobrecosto laboral es terrible. Y justamente los sindicatos no crecen porque no pueden asimilar a más trabajadores formales. Y es falso, pues, que se hable de los trabajadores independientes unificados o autónomos unificados. Serán cuatro gatos. 80% de la población económicamente activa pertenece a la informalidad. Y ese 80% se ha convertido en la columna vertebral del país a través, en el mejor de los casos, de pequeñitas empresas unipersonales o empresas que tienen 4 o 6 personas. ¿Por qué? Porque hay un sistema que está desviado. ¿Por qué estos sindicatos, por qué estas centrales de trabajadores, en vez de ideologizarse y decir tonteras, no atacan el problema de fondo, que no pasa por la Constitución? Dice, por ejemplo, el artículo 61, si no me equivoco, ¿no es cierto? Que hay que hacer cumplir las normas antimonopolio. Y escucho sonsonetes que se repiten. Sí, por ejemplo, farmacias. Son un monopolio. ¿Sabes cuántas farmacias hay en el Perú? 4.200 que abastecen del menos de 20% de todas las medicinas que consumimos los peruanos, porque el 80% de las medicinas las tiene suministradas el Estado a través de salud, del CIS o en todo caso de las clínicas. ¿De qué estamos hablando? O sea, es fácil repetir lemas y eso yo lo he vivido desde mayo del 68 en París hasta hoy. Realmente se está haciendo demagogia barata. Y creo que tú has sido muy precisa en decirle, oiga, la norma no es el problema, el cumplimiento es el problema.
Es que también hay que ser muy honestos. Hace unos días conversaba con Delia Muñoz, abogada, Gran docente abogada. universitaria. Así es, así es. Y ella precisaba dos cosas muy puntuales. Bueno, ella precisaba la primera cuestión es, no existe consenso político para un cambio de constitución. Y es que ahí está el quid del asunto. No se trata que uno jalonee para acá o para allá. Si hay un consenso político, entonces todavía se podría hablar de una reforma de la Constitución o una nueva Constitución. Por eso eso es primero. No es que primero yo agarro aquí la forma cómo voy a poner los invitados, ¿no? Entonces yo primero empiezo por los quienes van a decidir, ¿no? Por eso es que este proyecto pasa por, yo voy a sentar a Juan, a Pedro y a Luis, porque ellos van a ser los que van a cambiar o quiero que cambien la constitución, cuando debería ser primero con los actores, porque con estos actores son los que están representados precisamente en Perú Libre en el Congreso de la República, el actual. Entonces, tendrían que ponerse de acuerdo todos los que están, como quien dice, para mal o para bien, y no Así es. existe un consenso. Pero Pero ahí primero el consenso nunca existe, existe la mayoría democrática. El consenso es una categoría sociológica y de ciencia política que está totalmente desprestigiado. Los consensos son imposibles. Eh, Luego, no se podrá hacer nunca una asamblea constituyente. Lo que se pueden hacer son reformas sucesivas de la Constitución. Y es falso que la Constitución sea fujimorista. Mentira. La Izquierda Unida participó ahí también. Y esa Constitución del año 93 hasta el 2021 ya sufrió 23 modificaciones y no ha pasado nada, nada grave. ¿Por qué? Porque los cambios se hicieron como corresponde. Ahora, eh, ¿qué nos quieren vender y qué nos quieren imponer? Que si hay una asamblea constituyente, el 30% de los representantes sean elegidos bajo criterios de representación de obreros, de campesinos, de afrodescendientes, de quechohablantes. Perdón, vivimos en una república igualitaria. ¿Se han olvidado del principio republicano de que todos somos iguales? Yo estoy a favor de que voten los alfabetos como los analfabetos. Todos somos ciudadanos peruanos. El pretender dividirnos en segmentos que a estas alturas, 200 años después de la existencia de la República, son irreales. Eso corresponde a la visión del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y en particular del Runa Sur. ¿Y sabes cuál es lo más peligroso de todo esto? Es que si nos fuéramos a un modelo de esa naturaleza como el que ha optado Chile, el Perú dejaría de ser la república que conocemos para ser una especie de confederación de autonomías y permitiría que las fronteras internacionales del Perú se deshagan. Y ahí sí se produciría lo que ya hemos denunciado, que por ejemplo aparezca una nación aymara que tendría el derecho soberano de salida al Pacífico para Bolivia, porque ya no estamos hablando de las categorías republicanas. Todo el orden, todo el mundo que conocemos se trastrocaría. Eso es lo Correcto. que no quieren decir. Muy bien. Hugo Guerra, nos ha faltado todavía algún tema un poco menor, diríamos, ¿no? Frente al momento tan delicado que tenemos ahora en la nación. Lo dejaremos para otro momento porque es la primera vez, tú corrígeme por favor, primera vez que se vaca a un alcalde de Lima, ¿cierto? Cierto, cierto. Y ahí solamente una reflexión pequeñísima. Lo Sí, han vacado porque siguió perteneciendo al directorio de Sedapal, ¿no es cierto? Y bien sí, vacado está, bien vacado está, desde el punto de vista legal. Yo no sé si hay intereses subalternos o no, pero desde el punto de vista del proceso jurídico está bien vacado. Él no podía estar en el directorio de una empresa pública como Sedapal y ser alcalde de Lima. Yo pregunto, ¿acaso no se ha asentado el precedente que debe ser el que dictamine sobre la señora Dina Boluarte, señora vicepresidente del Perú?
que no renunció hasta hace 3 o 4 días a RENIEC. Ujú. Entonces, la señora Porque yo me Dina acuerdo Boluarte mucho, debe ser perdóname, vacada. perdóname Hugo, porque, y eso sí, son pocas cosas literalmente lo que recuerdo. Y ella en una entrevista dice, no, porque si no, y si no duro, o sea, en la Ujú. vicepresidencia, ¿no? O sea, mira, eso de tener un paracaídas personal en situaciones de riesgo individual no aplica para los funcionarios públicos. Así De es, donde así es. tienes que, si en algún momento se encuentra una fórmula, sea para vacancia o destitución o suspensión del señor Ujú. Pedro Castillo, la Sí, señora Dina Boluarte tampoco debe tener el derecho de asumir como vicepresidente porque su función y su elección estuvo viciada de toda nulidad desde el día 1. Y eso nos lo muy dice la sentencia contra Muñoz. entendido perfectamente. Hugo Guerra, muchas gracias por tu tiempo esta noche aquí en esta plataforma de Onda Digital Televisión, saliendo por Canal 794 de Cable Más. Gracias por alentar el debate democrático, Milagros. Siempre a tus órdenes. Un placer, un gusto. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y retornamos.